nosotros habíamos charlado en clases anteriores esto de, o no sé si conmigo lo charlaron con Ricardo, la verdad que ya no me acuerdo si en este curso lo hablamos, pero a ver, tenemos por un lado históricamente las monarquías y después tenemos los estados, ¿no? Muy bien. Sí. Esta cuestión lineal en el tiempo nos trae algo que es interesante. Fíjense, las monarquías se caracterizaron en una época de la historia por su absolutismo, ¿no es cierto? Ese absolutismo tenía dos efectos básicos para determinar. Dentro de la monarquía, en una típica relación de subordinación, y fuera de la monarquía, en una clara relación de coordinación con otras monarquías, ¿no? Que es un poco lo que Manuel estaba diciendo recién, creo. Digo, a ver, los dos Manuel hablaron, qué simpático. Bueno, a ver, entiendan esto, piensen. Por un lado, el monarca absoluto, no había forma de discutirle lo que el tipo decía, era palabra sagrada, ¿sí? Una forma del ejercicio de la autoridad por sobremanera abundante, si se quiere, ¿no? Ahí estaba. Paz, efecto directo, una cuestión de subordinación, una cuestión de obediencia o muerte. No había otra posibilidad. ¿Está bien? Y en relación a los terceros, esta cuestión de la coordinación. Ninguna monarquía permitía fácilmente, ¿sí? Permitía así de una, que otra monarquía, en términos de cancha, le tocara la oreja, desde ningún punto de vista. Eso era motivo para un conflicto armado. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Y noten que se hablaba del señorío, se hablaba de esta cuestión tan señorial de las monarquías, ¿no es cierto?, como una cuestión así de, como una suerte de manto de mucho poder, ¿no?, que, repito, tenía efectos hacia adentro y hacia afuera. Muy bien. Este señorío, en realidad, se traspasa a los estados. Y los estados manifiestan ese señorío en este concepto de soberanía que estamos intentando abordar. ¿Por qué? Porque lo cierto es que muchas veces cuando leemos textos más básicos de esta materia, decimos, bueno, la soberanía es el poder que ejerce el Estado. Y digo texto básico porque lo cierto es que es un poco más de poder. Poder es uno de los elementos de la soberanía, o es un ingrediente, si se quiere, de la soberanía. La soberanía es un concepto muchísimo más profundo. Fíjense que algunos de ustedes abordaron, es aquella, lo dijeron de diferentes formas, pero voy a tratar de sintetizarlo, autoridad que se ejerce dentro de un Estado. Y yo digo que no, dentro de otros Estados también, porque las embajadas son un claro ejemplo de ello, ¿no es cierto? Digo, esto como para señalarle así algunas cosas que vamos a trabajar luego con más detenimiento, con más tranquilidad. Pero la realidad es que la soberanía tiene es un concepto tan abstracto, ¿sí?, que para poder abordarlo en un curso de grado, como estamos nosotros ahora, yo siempre opto por hablar de las maneras en que se manifiestan las soberanías. Por eso digo, vamos a hablar de las manifestaciones soberanas, ¿sí? Una manifestación soberana, por ejemplo, es la moneda. Otra manifestación soberana es la defensa. Otra manifestación soberana es la jurisdictio, es esta capacidad de crear el derecho y de aplicar el derecho, que luego a través de las constituciones y de digamos, la división del poder en funciones tripartitas de Montesquieu y toda la escuela filosófica, es otra cuestión. Pero la realidad es que la jurisdicción, la jurisdictio, es una manifestación soberana del Estado, ¿sí? Y todas estas manifestaciones nos llevan a pensar en un concepto que es un poco más abarcativo,
¿no es cierto? Léase, por ejemplo, un buque en alta mar que tiene el pabellón de la República Argentina. Ejerce la República Argentina su soberanía sobre ese buque. Una aeronave, una embajada extranjera. Entonces, fíjense, no es tan absoluto esto de que en Argentina ejercemos la soberanía en todo el territorio de la República, porque la realidad es que las embajadas de los diferentes estados que tenemos acreditados ante este gobierno, en esos lugares no rige la soberanía argentina. ¿Entienden? Cuando ustedes entran a la Pero eso no se embajada de considera Estados Unidos, territorio extranjero, aunque sea una ficción. ahí estamos, es que es una ficción, tal cual, es que es así. Entonces no, pero materialmente, si vos, por ejemplo, este tema se lo planteas a una persona que no hace operaciones abstractas, un niño de 7, 8 años que está empezando a abstraer, la realidad es que te va a decir, esto está dentro de mi país. Y es cierto, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La Embajada de Costa Rica es un departamento en Callao y Santa Fe. Y es un departamentito, quiero decir, que tiene una letra, y vos decís, bueno, y acá estoy en Costa Rica, y sí, estás en Costa Rica, porque lo cierto es que la ficción jurídica que se crea es esa. Ahora, pasaste la puerta y es como que pasaste la frontera y volviste a tu país, digamos, sin necesidad de pagar un visado, sin necesidad de un pasaporte. Parece loco, pero es así. Te vas acá en Recoleta a Montevideo, sí, Montevideo, donde está la embajada rusa, o Rodríguez Peña, no me acuerdo, y Guido, y wow, ahí tenés claramente territorio ruso. Y no sé si hablar de territorio, porque puedo confundir. Ahí tenés un espacio en el cual se aplica la ley rusa, tenés un espacio que es de soberanía de Rusia. Entonces, fíjense cómo el término soberanía nos va modificando un poco con esta breve introducción, empieza a modificarse un poco, y es algo más que el poder, es la aceptación también de la existencia de otras soberanías. Porque yo no puedo ser soberano si no acepto que hay otro soberano. ¿Entienden? Esto parece un juego de palabras, pero la realidad es que en el pensamiento filosófico es tan profundo que nos demandaría una materia anual que se llame concepto de soberanía, porque siempre aparecen situaciones en estados, y tendría que ser de 8 puntos mínimamente, ¿no? Como para bancarse todo eso, digo, porque es mucho trabajo filosófico, hay que pensar en diferentes autores, etcétera, etcétera. Pero bueno, han hecho un trabajo excelente y espero que con esta charla aparezcan más inquietudes. No pretendo brindar soluciones, ni es el objetivo nuestro brindarles la definición de soberanía, porque la realidad es que desconozco si existe la definición de soberanía. Creo que existen conceptos diferentes que nos resultan útiles para abordar diferentes cuestiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Algún Perfecto. comentario? Sí, también el tema después de la soberanía económica, ¿no? Porque hay muchos países que son soberanos, pero están atados a acreedores o a grandes grupos económicos. Bueno, pero por eso decimos esto, cuidado, que yo les acabo de decir. Manuel, está bueno lo que decís, pero atención con una cosa que es fundamental. Un Estado puede tener una de sus manifestaciones soberanas más débiles, ¿sí? Léase un Estado que tiene una moneda que está devaluada. Claramente tiene debilidades ese Estado. ¿Está bien? Al menos en esa materia y seguramente en otras también. Pero lo cierto es que no deja de ser soberano. A ver, pensá por ejemplo en el caso de Ecuador. En Ecuador rige el dólar norteamericano como moneda, ¿sí? Porque Ecuador, en uso de su soberanía y en uso de la jurisdictio que tiene como un Estado soberano, dijo, basta, no emito más plata, le pido al tío Sam y se acabó la historia. Entonces, en mi Estado rige el dólar norteamericano. Entonces yo digo, ¿puede alguien decir que Ecuador no es soberano? No. Y también
Ahora pensando bien en el caso de la Unión Europea, que delegan la emisión, por ejemplo, de una moneda común, el euro, en el que todos forman, Bien, ¿no? Están bajo el mismo patrón de euro. ahí lo único que te voy a señalar, dos cositas te voy a señalar. Primero el término delegar, porque en su caso sería atribuir. Claro, porque es Acuérdense de la superior. clase pasada para arriba, ¿no? Atribuir, bien. Y segundo, claramente, muy bien, no todos los estados que son miembros de la Unión Europea pertenecen a la eurozona. No. Y después vamos a ver por qué, porque hay razones para eso, ¿sí? Y que tienen que ver directamente con la soberanía. El caso más interesante en eso es el Reino Unido de Gran Bretaña, porque Gran Bretaña no participa del acuerdo de euro casualmente porque dice, ¿yo para qué me voy a juntar con estos pobretones? Si mi libra esterlina vale más. ¿Para qué voy a juntarme con estos? No. ¿Se entiende? Entonces, digamos, hay muchas cositas que vamos a ir trabajando a lo largo de la cursada, pero era fundamental poder dar este primer pantallazo, este primer panorama con el aporte de ustedes, ¿sí? En relación al concepto de soberanía. ¿Bien? ¿Ok? Perfecto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Acá tengo un montón de gente sin cámara y no me empiecen a contar ahora, no puedo porque, pero acuérdense que a mí me gusta verles la cara, porque así veo si están entendiendo, no están entendiendo. Tengo una Bueno, sola duda más, una sí, última duda. Hoy en día, dale. un Estado que no es democrático puede ser soberano, ¿no? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando un Estado no es democrático, estamos hablando de un Estado que le fue, vamos a decirlo así en términos rudos si se quiere, robada su democracia, ¿no? El Estado democrático, el no democrático es porque tuvo hay un estado de sitio, no sé, se tomó el poder por la fuerza, sea militar o civil, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que vos haces ahí es, ¿perdió su soberanía? No, no. La soberanía de un Estado, por eso es tan importante el concepto, es algo muy sublime, es algo que no puedo asemejarlo a una cuestión temporal, como sería un golpe de Estado, como sería una situación de facto que toma el poder que, de acuerdo a la Constitución, la mayoría de las constituciones modernas dicen la soberanía radica en el pueblo. Pero esa frase, soberanía radica en el pueblo, en realidad tenemos que analizarla desde el derecho político. ¿Por qué digo desde el derecho político? Porque lo que esa frase me quiere decir es, el pueblo elige a sus representantes y en rigor el pueblo gobierna a través de sus representantes. Cuando analizamos la historia de los estados que tomaron esta fórmula, advertimos luego que lo real es que muchas veces los representantes parece que se alejan un poco de los lineamientos de los que le dieron digamos, que le dieron sus representados al momento de ser elegidos, de elegirlos. ¿Se entiende? Entonces, esto sería el equivalente a decir, y bueno, si un gobernante, un poder, un parlamento, un poder judicial, olvidan la función de la Constitución y olvidan los lineamientos que el soberano le dio, ¿el Estado deja de ser soberano? No. El Estado es tan soberano al punto de volver a hacer un acto eleccionario, si es necesario, para elegir representantes que efectivamente lo representen. ¿Se entiende? Manuel, ¿ok? Sí, entiendo. Entonces, nunca hay que pensar que en virtud de una situación anómala, como tenemos que tomar a algo que perturbe la democracia, ¿sí? Se pierde la soberanía, desde ningún punto de vista. En ningún caso de la Pero historia la perdón, soberanía se pierde. Sí. cuando vemos historias de golpes de Estado articulados con los poderes políticos de otros países, digamos, cuando Estados Unidos confabula con determinado sector que asegure sus políticas, ¿no? Cuando se meten los asuntos ajenos, digamos, en otro país. Ahí sí está controvertido un poco la soberanía, ¿o no? Tampoco. A ver, vos pensá esto. Nosotros
desde la década del 30 en adelante, hasta que los últimos estados latinoamericanos retomaron sus gobiernos democráticos, lo cierto es que estuvimos en una seguidilla de golpes de Estado que estuvieron apoyados ideológica y económicamente por el gobierno de Estados Unidos. Esto ya no es una especulación de esta persona que les habla, esto está ya documentado, esto está plasmado en documentos desclasificados de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. En consecuencia ya no es más una especulación como era hace 20 años atrás. No, ahora es una realidad histórica. ¿Está bien? Si hubiese habido ahí una pérdida de la soberanía, nunca se hubiese podido encontrar el rumbo democrático. Damiana, ¿entendés lo que quiero decir? Sí, Vos sí, fíjate, entiendo. vos fíjate que a lo largo de la historia hubo situaciones de ida y venida, de ir y venir, de andar y de desandar caminos, ¿sí? Pero lo cierto es que hoy estamos gozando nuevamente de la natural, lógica y merecida soberanía que tiene el pueblo. Porque podemos ir a votar, porque podemos elegir, porque podemos hacerlo, y lo tenemos que hacer, es un deber que tenemos. ¿Está bien? Si lo mirás de ese lado, si lo mirás desde el lado de la toma de decisiones, hay representantes nuestros, representantes que se toman con la mayoría, con los sistemas que establecen las normas para las elecciones, que a través de ellos estamos siendo escuchados. En consecuencia, la no escucha, las dificultades, la diversidad político-ideológica, las diferencias ideológicas que podamos tener, no dicen que no somos soberanos. Por el contrario, fortalecen el concepto de soberanía. ¿Está bien? Sí, sí, ¿Sí? gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, ¿seguimos adelante? Porque me encanta hablar de esto, pero el tema es que tengo que dar derecho de la integración. Bueno, a ver, ¿vamos bien? Sigamos. A ver, vamos a poner las filminas, Marcia, si no nos vamos. Muy bien, bueno. Entonces, la clase pasada habíamos llegado a tratar de delinear un poco este concepto de derecho constitucional y el concepto de lo que es contrario a la Constitución Nacional. Pero claro, nosotros hacemos todo este análisis, ¿por qué? Porque la realidad es que cuando abordamos nuestra materia, derecho de la integración, nos encontramos con una problemática que la filosofía la abordó y que tiene que ver con la vinculación que existe entre el derecho internacional y los respectivos regímenes jurídicos de los estados. ¿Entienden? Dicho en otras palabras, sería entre el derecho internacional y el derecho interno de cada uno de los estados. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque puede pasar que, claro, quizá una norma del derecho internacional dice algo que una norma del derecho interno simplemente se opone. O una norma del derecho, digamos, interno viene sosteniendo un precepto jurídico y aparece luego una norma del derecho internacional que se le contrapone. Entonces el punto es cómo se soluciona esa situación de conflicto normativo. Esto es cómo se articula el derecho internacional con el derecho interno de los estados. ¿Sí? ¿Entienden esto? Es necesario poder abordar una articulación. Sebastián, ¿te parece que puede ser que exista esta contradicción que yo estoy señalando? Sí, pasa. Por ejemplo. Y está estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el artículo 27 creo que es, que ningún Estado puede invocar derecho interno para no hacer valer algo que consensuó en un tratado. Yo creo que eso es como una válvula de escape muy abarcativa. Hay que ver siempre el caso concreto que se esté dirimiendo, pero es un punto que nos da como un panorama como
para en caso de que haber un conflicto entre derecho interno y derecho internacional, ampararnos con esta normativa puntual. Claro, fíjense, muy bien, Sebastián, vos ahí estás hablando del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Este artículo 27 dice claramente que ningún Estado puede oponer la existencia de una norma de derecho interno para incumplir una obligación internacional. Si vos tomás esta norma en soledad, entonces significa que el derecho interno va a necesitar adecuarse permanentemente al derecho internacional. ¿Sí? Ahora vamos a ver si esto es tan correcto, si esto es tan así, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente filmina, Marce. Está muy bien, Sebastián, ¿eh? Muy bien. Claro, a ver, la filosofía, nosotros no somos los primeros que estamos haciendo este planteo, claramente, ¿sí? La filosofía ya se encargó de trabajar esto, y acá aparecen estas doctrinas que ustedes seguramente ya han estudiado en otras materias, que son el dualismo y el monismo, ¿no? A ver, Joaquín Nicolás. Sí, como... ¿Tenés algún conocimiento previo vos que traigas de otra materia de esto, del dualismo y del monismo? Sí, de daños que la vi el cuatrimestre pasado. A ver, contanos. El dualismo lo que decía es que había dos teorías distintas que iban por dos carriles distintos. Una que iba más vinculada con el derecho, con lo privado, y otras que se asemejaban más a lo público, y nunca no se tocaban entre sí. Y hoy en día está fluctuando mucho más al monismo, que el derecho privado y el derecho público se tocan, sería la constitucionalización del derecho privado, como que las dos corrientes, las dos vertientes, se tocan mucho más, se están como uniendo, por así decirlo. Bueno, a ver, ¿alguien tiene algún otro aporte para hacer, para complementar esto? O una disidencia, si no están de acuerdo, también vale. Que se toma en el dualismo, se toma al derecho internacional y el derecho interno como dos cosas separadas, y el monismo es parte integrante, es un solo derecho. Dentro del derecho interno está contemplado el internacional. En la Argentina hubo un quiebre a partir de la reforma constitucional y previamente con algunos fallos de la Corte Suprema, en donde se pasó finalmente al monismo, ¿no? Ajá. A ver, Natalia, la Marfa, no sé cuánto. Natalia, ¿tenés alguna idea sobre esto? Es que la verdad es que yo conocimientos previos de esto siento que tengo poco. Me suena más de las dos teorías a que la del monismo puede llegar a ser un poco más, por el hecho de entender que se articulan, y visto lo que venimos viendo en clase, después del 45 por ahí como una tendencia más fuerte, más tratados, más incorporación, y por ahí coincido con el compañero con que la Constitución los unió un poco más. O sea, tratar los tratados como supralegales y algunos con jerarquía constitucional incluso. Bien. Y Manuel Agustín. Ahí Mariana pidió hablar también, ¿eh? Mariana, no la vi. ¿Dónde está Mariana? Antes de Manuel Agustín vamos a dejar a Mariana que hable, que primero es una dama, y luego me siento con mucha culpa porque no la vi. Así que dale, a ver. Idea, ¿eh? ¿Me ven? Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Lo que pasa es que con el celular se ve de otra manera, es más difícil. No te hagas problema. No sé si es parte de lo que voy a decir, es esto del dualismo y el monismo. Por ejemplo, creo que en Brasil toman una norma internacional y la convierten en una ley nacional para que el país la pueda cumplir. O sea, la fuente es internacional, la convierte en el Congreso y la internacionalizan. Mientras que nosotros, por ejemplo, tenemos incluimos directamente con una ley, incluimos el tratado o el convenio, y por eso, por ejemplo, hacemos referencia en la Constitución, en el artículo 75 y inciso 22, y aplicamos directamente el convenio.
digamos, son distintas formas. Uno es a través de internacionalizar el derecho externo al interno, transformarlo y hacerlo interno, y el otro es tomarlo tal cual es y ponerlo dentro de la Constitución. Bueno, a por ver, ejemplo. Ahora vamos a volver sobre eso. Vamos a escucharlo a... ¿Dónde estás? A Manuel Agustín, pero no lo encuentro ahora, lo perdí. Acá estoy. Pero Muy decía bien. que... A ver. O sea, sé que me parece que lo di en internacional privado porque algo me suena, unos últimos temas, pero la verdad no quiero hablar porque voy a pifiarle, voy a decir cualquier cosa, así que prefiero, le cedo la palabra a otro que tenga más en claro el tema. Ah, bueno. Está buenísimo. Bueno, a ver. Yo coincido. A ver. Yo coincido un poco con lo que dijo la chica Mariana, de que lo que se hace es, o sea, se busca aplicar el derecho internacional, pero si no me confundo es creando una norma de derecho interno y que eso esté como acorde a, o sea, a lo que dice también la Constitución. Bien, ok. A ver, la última participación vamos a dársela a Pablo, a ver si tiene algún comentario que hacer. Por lo que yo entiendo, que tampoco no sé demasiado del tema, es como que, justo haciendo referencia a lo que dijo la compañera, sería la creación de una norma jurídica que de alguna forma deje ingresar a lo que sería el derecho externo. Pero hasta ahí me animo. Bien, bien. A ver, yo les dije en la primera clase que íbamos a traer saberes y conocimientos previos de otras materias, incluso quizá entre ustedes haya gente que tiene otra profesión universitaria anterior, y siempre los saberes son muy bien recibidos, pero que íbamos a, seguramente, digamos, construir nuevos conocimientos sobre esta base, ¿sí? Hay en todas las participaciones que hicieron, hay algunas confusiones y que quiero aclarar. A ver, lo primero es que desde el punto de vista de este derecho que estamos trabajando, ¿no? del derecho internacional, básicamente, la realidad es que, y esto a la primera participación, cuando se hizo este distingo entre el derecho público, el derecho privado, el derecho internacional, el derecho interno, esto es una cuestión que es la primera vez que la escucho muy rebuscada, una interpretación muy rara que se ha hecho por ahí del monismo y del dualismo. A ver, las estructuras del dualismo y del monismo en principio son estructuras de pensamiento de la filosofía europea, ¿sí? Que son del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y son pensamientos que nacen casualmente en virtud de la aparición de una suerte de conjunto normativo de diferentes normas del derecho internacional que empezaban a generar conflicto con los derechos internos. Entonces aparecieron diferentes pensadores. A ver, lo primero, tanto el monismo como el dualismo sostienen que el derecho internacional y el derecho interno son dos ordenamientos diferentes. ¿Sí? Esto es lo primero. Tanto el monismo como el dualismo sostienen que el derecho interno y el derecho internacional son dos ordenamientos jurídicos totalmente diferentes. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Esto es importantísimo porque aparece alguna confusión en algunos textos que yo he leído, he tenido a la vista, que dice que el monismo es un solo ordenamiento. No. Si Kelsen, que es el principal expositor del monismo, se levanta de la tumba y lee eso, se vuelve a morir del susto. ¿De acuerdo? No. Kelsen dijo claramente que se trata de dos ordenamientos diferentes. Perdón. ¿Está bien? Perdón, yo lo había visto en Internacional Público, recuerdo como que el monismo lo que planteaba es que derecho es uno solo y hay subsistemas. No, yo lo había visto de esa manera. No, eso es un error de interpretación, porque, insisto, hay algunos textos que hablan del monismo sin haber leído a Kelsen.
Entonces es una cosa un poco seria esta. Pero bueno, a ver, vamos a pensar de vuelta. Nunca el derecho interno puede ser igual que el derecho internacional o puede estar dentro del mismo ordenamiento, desde ningún punto de vista. Fíjense que el legislador del derecho interno es diferente al legislador del derecho internacional. ¿Entienden? Los fines y propósitos de uno son diferentes a los fines y propósitos de otro. Cuando hablo del legislador, digo el creador de las normas, son diferentes creadores, no es el mismo creador. ¿Sí? Por otro lado, los sujetos son diferentes. Mientras el derecho internacional está principalmente dirigido a los sujetos del derecho internacional, en principio a los estados, y luego, con el avance del tiempo, a las OIs, y luego al individuo, lo cierto es que el derecho interno está dirigido a los ciudadanos, a los habitantes, a los órganos del Estado, pero dentro tiene sujetos diferentes, ¿entienden? Ahora, ¿qué ocurre? El problema se presenta cuando se quiere aplicar el derecho internacional dentro del derecho interno. Porque si hay algo en los que los monistas y los dualistas coinciden, es que lo cierto es que son regímenes jurídicos diferentes, porque están dirigidos a diferentes sujetos, tienen diferentes fines y propósitos, todo esto está claro. Ahora, el problema que nos hacemos y la cuestión que nos preguntamos es cómo se relaciona el derecho interno con el derecho internacional desde la posición dualista y cómo se relaciona el derecho interno con el derecho internacional desde la posición monista. ¿Bien? Desde el dualismo dice que directamente no se relacionan. No. El dualismo dice, jamás en una estructura jurídica dualista, en un derecho interno, voy a aplicar el derecho internacional. Lo que hago con el derecho internacional es desarmarlo y armo con su contenido una norma interna, pero lo que estoy aplicando es el derecho interno, no el derecho internacional. ¿Vamos bien? ¿Entienden esto? Sería una norma con contenido propio, no es apruébese el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque eso sería otra cuestión. Es una ley, una norma del derecho interno nueva que no tiene ni menciona nada en relación al derecho internacional, porque para el dualista el derecho internacional no es derecho. Para el dualista, el derecho internacional es un conjunto de compromisos políticos generados en el marco del derecho internacional, de la comunidad internacional. El dualista es muy extremista en eso. Entonces, no se aplica derecho internacional cuando el Estado es dualista. ¿Qué pasa con el monismo? Acá Doctor. la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el monista dice, y acá esto aparece con Kelsen, porque Kelsen intenta explicar qué es, digamos, cuando elabora su doctrina sobre la validación de la norma jurídica, Kelsen dice, la norma de menor rango encuentra su validez en una norma de rango superior. Luego, la de ese rango superior encuentra en otra de rango superior, más grande. Así hasta que llega a la Constitución. Y se hace ahí, se conforma la famosa y nunca bien usada pirámide de Kelsen. ¿Sí? Kelsen elabora la pirámide para explicar bien, casualmente, la teoría, su teoría de validación de la norma jurídica. ¿Bien? Cuando Kelsen llega a la Constitución, dice, bueno, ¿ahora de qué nos disfrazamos? Porque ¿quién valida la Constitución? Entonces Kelsen dice, las constituciones de los estados quedan validadas por el derecho de gentes. Esto es por el derecho internacional público. ¿De acuerdo? Quedan validadas porque el derecho internacional público no hizo más que receptar
los principios rectores de todas las constituciones de los estados, en la posición de Kelsen. Pero esto no significa que el derecho internacional sea lo mismo que el derecho interno. No, el derecho internacional está arriba, está por encima del derecho de los estados. ¿Por qué? Porque el derecho internacional es la norma hipotética fundamental que sostiene la validez de los textos de las constituciones de los estados. ¿Entienden? Claro, ante este planteo, pasá a la otra filmina, Marcé, aparece un alumno de Kelsen, que fue Verdross, ¿sí? Y Verdross dice, no, un minutito. A ver, ¿qué es lo que le cuestiona a Kelsen? Kelsen le dice, entonces, según su posición, el derecho internacional es más importante que el derecho constitucional de los estados. Es más importante que el derecho interno, claramente. Según Kelsen, es así. Pero Verdross dice, le señala, que hay algunas constituciones que establecen que priman por encima del derecho constitucional, del derecho internacional. Entonces Kelsen le contesta a Verdross, claro que sí, pero ¿por qué? Porque esa constitución, ese Estado, en uso de su soberanía, y acá aparece de vuelta el término, en uso de su soberanía, decidió que su derecho está por encima del derecho internacional público. Pasamos a la siguiente filmina, lo dice Delfina, que tiene razón. Entonces, claro, acá aparece esta gran cuestión. Se separa, por decirlo de alguna manera, se admite el monismo radical, que es Kelsen, por excelencia, y el monismo moderado. Pero fíjense, de la propia filmina surge, que tienen a la vista, el derecho internacional en el monismo radical es más importante que el derecho interno. Y el monismo moderado dice el derecho interno es más importante que el derecho internacional. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos ahora... Una consulta, sí. ¿El monismo radical no podría ser la posición que aplicó la Corte en el Mejía con Sofovich? Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar, no quieran correr porque se van a caer y les va a doler. Ponela atrás, ponela otra, Marcé. No la pases todavía. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿dónde está mi amigo Manuel que hace un rato no sabía cómo participar de este tema? ¿Estás? Acá estás. Más fácil de lo que pensaba era, porque yo tenía como algo más complejo que me habían dicho, no sé. ¿Ahora qué te parece? No, fácil, accesible, lo entendí bien. Accesible en teoría. Esto es filosofía. A ver, pero cuidado, no pensemos, por favor, que estamos hablando de dos ordenamientos jurídicos. Diferentes, iguales. Son dos ordenamientos jurídicos, diferentes, ahí está, pum, no pensemos que es lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? Y por otro lado, tu colega Manuel también creo que se llama, que habló antes, el otro Manuel, acá, vos hablaste de lo público y lo privado, ¿no, Manuel? No, yo hablé del ordenamiento... No, ese fui yo. ¿Quién es yo? Ah, Joaquín. Joaquín. Bueno, Joaquín, ¿te queda claro esto? A ver, no tiene nada que ver el derecho público con el derecho privado cuando hablamos de doctrinas del monismo y del dualismo. ¿Sí? Hay normas de derecho público y derecho privado en tratados y otras de derecho público e internacional. No importa si es privado o público. No se identifica una cosa con la otra. Eso es un yerro. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok, Joaquín? Perfecto. Entonces, ahora bien, nuestra Constitución Nacional, Tomás, es dualista, es monista, fue siempre dualista.
la Corte cambió algo, no sé, esas cosas que dicen. ¿Qué te parece a vos? Actualmente yo tengo entendido que aplica el monismo moderado, porque hay dos artículos, 27 y 31. El 27 de la Constitución Nacional es el que establece que habría que afianzar las relaciones con las potencias extranjeras a través de los tratados, pero que esos tratados tienen que estar, el artículo habla de conformidad con los principios del derecho público. Es decir, no está diciendo que el derecho internacional sea superior al derecho interno, sino que tiene que ser acorde a, por ende... Sí, perfecto, pero ¿sabés qué? Encuentro un yerro de estructura de pensamiento en la primera parte, cuando vos sostenés que ahora se aplica, y antes ¿qué pasaba? No entiendo. Antes, ¿Sabés por qué te digo que no ¿cuándo? entiendo? Porque el artículo 27 y 31, ambos artículos que vos bien señalaste, vienen redactados de la misma manera desde el año 1853. Si desde el año 1853 están los mismos artículos y ahora enrolan el monismo, ¿por qué antes no? No, está bien. Yo también tengo entendido que en 1853 o hasta el 1994 se aplicaba otra regla, que era, por ejemplo, si había una contradicción entre un tratado internacional y una ley... Pero eso es por otro tema. El punto es, ahora vamos a abordar eso, pero el punto es, nuestra Constitución ha sido, es, fue, será monista. ¿Cuál es la conjugación verbal correcta? Ha sido... Ajá. Sí, ya está, ha sido. Porque no puede ser fue, será, ha sido. Ha sido. No, ha sido y es monista. Bien, si ha sido, es porque es. Porque ese tiempo verbal se utiliza para determinar un acto que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Por eso se dice ha sido. ¿Sí? Bien, perfecto. Claro, a ver, si vos como jurista me decís, che, mi base jurídica, y yo como jurista lo sostengo, radica en la lectura del artículo 27 y del 31 de la Constitución Nacional, y por eso digo que es monista, entonces no me podés decir ahora, porque la realidad es que el 27 y el 31 no tuvieron una sola modificación. Entonces siempre fue monista. Y por cierto, dentro del monismo, a ver, vamos con Ana Mulenka. Dentro del monismo, ¿monismo radical o monismo moderado? Monismo moderado. Exacto, ahora sí pasamos a la próxima filmina. ¿Por qué? Porque según nuestra Constitución, las normas de derecho interno están por encima. No, mentira. Los tratados internacionales están por encima de las leyes internas, pero la Constitución está por encima de los tratados. Pero esa no es la razón. La razón no es la vinculación que existe entre las leyes y los tratados. Cuidado ahí, ¿no? No sé si puedo aportar algo. O sea, pero claro, pero Carolina, ¿cómo no? Encantado de la vida, dale, a ver. Lo que recuerdo, por lo menos de constitucional, por lo menos que recuerdo, es que previo a la reforma del 94, los tratados los teníamos en cuenta, pero no tenían el carácter supralegal que tuvo luego de la reforma. Es decir, eso está hermoso, pero ¿qué pasaba antes de la reforma? Que podían como tener, o sea, los podían tener en cuenta como no. Pero eso no te responde la pregunta de por qué nuestra Constitución es monista moderada. A ver, Lucila creo que quería hablar, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que lo que sucedía antes, por el artículo 31, era que era muy difícil especificar un orden de prelación, porque lo que se decía era, lo que se dice es que las leyes y constitución y tratados son la ley suprema de la nación, pero eso no daba la solución al orden de prelación, cuál estaba por encima de uno o del otro. Ok, bien, pero todavía no se responde mi pregunta. A ver, Bautista.
¿Por qué nuestra Constitución es monista moderada? ¿Por qué ha sido monista moderada? No, actualmente desconozco por qué, pero estoy de acuerdo con la compañera que habla del orden de apelación del 31 y que según las distintas corrientes jurisprudenciales fue cambiando el orden de prelación, terminando con Ekmejian, que bueno, establece básicamente lo que después se dijo en el 94, que termina reflejándose en el 75, inciso 22, pero actualmente desconozco cuál es la corriente. Porque puede ser que porque... siempre y cuando estén en concordancia con los principios establecidos en la Constitución. A ver. Estamos hablando de la vaca verde porque tenemos la vaca verde enfrente, entonces no podemos dejar de mencionar a la vaca verde. ¿Está bien? A ver, espérenme un minuto. Acá dice, el artículo 27 nos da la luz que necesitamos. Dice, el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. ¿Qué significa eso, Mauro? Hola. Sí. Y bueno, que tiene que estar, justamente, que tienen que estar acordes a los principios que establece la Constitución, pero aclara que son públicos. ¿Pero qué consecuencia tiene eso, Mauro? Que lo que no esté acorde, que no respete este artículo, que es estos principios de derecho público, no va a poder ser aplicado en el ordenamiento jurídico argentino. Yo lo diría al revés. Cuidado con eso. Que va a desplazar los tratados que no estén acorde a los principios Ahí de derecho está. público de la A Constitución. ver, no es lo mismo. Acá lo que te dice el artículo es, gente, si un tratado, una norma del derecho internacional, no está conforme con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución, nuestro Estado no puede ser parte. Esa es la lectura, ¿de acuerdo? Sí, nuestro Estado, según el artículo 27, puede ser parte de tratados solo si esos tratados están conformes con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Esa es la razón por la cual nuestra Constitución es monista moderada. ¿Por qué? Porque hace prevalecer el derecho interno por sobre el derecho internacional. Juan Pablo SEG, dice la presentación. Estoy acá, ¿eh? Muy bien, Hola, Juan Pablo, muy bien, qué bueno que estés ahí. Juan Pablo, a ver, sí. ¿Vos entendés esto? Sí, creo que sí, más o menos. A ver, entonces fíjate que yo te digo, ¿vos llegás a ver mis manos? Sí. Muy bien. A ver, ¿significa esto? Yo te digo, acá viene un tratado que no está conforme a la Constitución. ¿Qué va a pasar? Postura A, rebota, postura B, se mete. ¿Qué pasa? ¿A o B? Creería que no se mete, que rebota. ¿A o B? Rebota. A. A, bien. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es clara. Dice no, porque no hay coincidencia. Ahora, viene un tratado a estudio que efectivamente no tenemos ningún reparo constitucional. Está conforme a los principios de derecho público de nuestra Constitución. ¿Qué hace? ¿A rebota o entra? Entra, sí. Bien, bien. Después vemos. Vamos a pasar de vuelta, Marcelo, a esa filmina que está la opinión de Nino, que me viene bien en este momento, por un segundo. Ahí, en esa. No, la otra. La que está Nino. ¿La otra? La otra. Ahí. Muy bien. No, la otra. ahí, canta ahí. Ahí, muy bien. Fíjense, si tomamos la posición de Nino, el círculo concéntrico mayor es la Constitución.
dentro de ese círculo, tenemos tratados, tenemos leyes, tenemos un montón de cosas. Todavía no hablamos de eso, de cuál es su jerarquía dentro del derecho interno. Estamos diciendo que para que un tratado pueda entrar, se pueda aplicar en nuestro derecho, nuestra Constitución establece que esos tratados tienen que estar arreglados, ¿sí?, a los principios de derecho público de la Constitución. ¿Está bien? ¿Entienden todos? Volvamos a la filmina anterior, Marcé, a la que estábamos antes. Cuando logramos entender esto, entonces nos damos cuenta que acá aparecen dos situaciones importantes. ¿Por qué? Porque el derecho internacional, aún en los estados monistas, y esto afirma esto de que no se trata de un mismo sistema normativo, sino que son dos sistemas normativos totalmente diferentes, ¿sí?, están así que nuestra Constitución y la mayoría de las constituciones establecen que es necesario traer esa norma del derecho internacional a través de una ley de la nación. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que aprobar una ley, ¿sí?, que diga que el tratado queda aprobado. Y eso dice, es una facultad del Congreso en principio, aprobar o desechar los tratados confirmados con potencias extranjeras. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Pero esa ley no significa que es una ley de las del dualismo, porque esa ley puede ser una ley que diga, apruébese el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley 23.054. Ya está. Y que como anexo forma parte de la presente, y uno tiene que ir al anexo, pero se aplica el derecho internacional, porque somos monistas, y los monistas aplicamos derecho internacional, pero el derecho internacional que vamos a aplicar nos demanda incorporarlo a nuestro derecho. ¿Entienden la distinción? ¿Sí? Luca, Minoli. Sí, entiendo. ¿Bien? Sí. ¿Es necesario que el Congreso argentino, digamos, destruya una convención internacional para tomar su contenido y construir una ley nueva nacional? No, eso sería el dualismo. Bueno. Claro, eso sería el dualismo. Muy bien. ¿Qué hace el monismo? Aprueba el texto, hace reservas en su caso, después vamos a ver eso. Pero ¿entienden la distinción? Entonces, yo aplico una norma internacional dentro del derecho interno, ¿sí?, sin ningún problema, una vez que se cumple con todo el precepto constitucional. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos? ¿Alguien tiene algo que decir, que comentar? Seguimos adelante entonces. Pasemos a la próxima, por favor. Muy bien. A ver, ahora vamos a hablar de la jerarquía de las normas. ¿Sí? Cuando, a ver, Florencia, S, Cala, y ahí se corta, y puntos suspensivos. Florencia, ¿estás ahí, Florencia? Hola. Hola. Sí. No está. Ahí está, muy bien. Ahí te escuchamos. Florencia, ¿qué significa los tratados firmados con la... Que están por encima de todo y tienen que ser respetadas, ¿no? No hay algo que lo pueda contrariar. Ajá, y fíjate que dice la Constitución, las leyes y los tratados, como si estuvieran los tres en el mismo rango, ¿no? ¿A qué se refiere eso? A ver quién puede ayudarla a Florencia en este pensamiento. Son complementarias.
¿Puedo decir algo? Sí, claro. Yo creo que a lo que se refiere es al debate que hubo de si la Constitución es el estrato más alto o puede considerarse que algún tratado de los del artículo 75, inciso 22, puedan ser superiores. O sea, como dice usted, ¿no? O sea, uno cuando lo lee puede entender o interpretar que las tres cosas están en el mismo nivel. Sí. Pero creo, si mal no recuerdo, que hubo un debate doctrinario respecto de esto, ¿no? Sí. No, creo que viene por ese lado lo que apuntaba usted. Ahora vamos a ver, vamos a escuchar a Jesuán. ¿Qué pensás, Jesuán? La redacción en la Constitución era en orden, digamos que esta Constitución, como primera medida, las leyes como segundo estrato, las leyes dictadas en su consecuencia, o sea, en concordancia con la Constitución, los tratados estaría como en un tercer orden. Eso, y después sí, estaba... Perdóname, Sí. eso sí lo leemos literalmente. Sí, Hasta ahora pero no, yo me acuerdo que en derechos humanos y garantías estaba esa discusión doctrinaria, obviamente previo a la reforma constitucional del 94, cómo se interpretaba este texto constitucional cuando no era muy claro. Había una posición que decía que era literalmente en este orden, y otra que creo que es la mayoritaria, que decía que es un bloque y que la Constitución y las leyes y los tratados no tienen orden de prelación. Ajá, ok. Perdón, ¿no tiene que ver con el tema de lo que es el bloque de convencionalidad? No, eso lo vamos a charlar luego. Ahora, bueno. ahora ya llegamos al bloque de convencionalidad. A ver, Cristian Di Felice. Sí. ¿Qué pensás de todo esto? Un poco lo que dijeron los chicos, es la norma suprema de la nación que, bueno, como vimos antes, está supeditada a una norma hipotética fundamental que es la que le da validez. Eso según los monistas. Pero si yo soy un constitucionalista y defiendo la Constitución y no me importa el derecho internacional, digo, acá el artículo 31 es clarísimo. El artículo 31 dice que esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados firmados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. ¿Qué me dice? ¿Qué me está diciendo hoy el constitucionalista? Es una postura que deja un poco de lado lo que es el derecho internacional. No, todavía no. Ok, a ver, escuchen esto. Este artículo 31, esto que está ahí, es el artículo 31 de la Constitución Nacional. Empieza así el artículo, ¿sí? Pero después sigue. En rigor, para entender bien este artículo 31, hay que acudir a Vidar Campos. Vidar Campos, en su Tratado de Derecho Constitucional, nos explica con mucha claridad que cuando el convencional constituyente redactó el artículo 31, nos está hablando de dos bloques. El bloque constitucional federal, que es casualmente el conjunto normativo consagrado por la Constitución, las leyes y los tratados, 3 normas en un bloque, y por debajo los 24 bloques constitucionales provinciales. ¿Está bien? Acá nos quiere decir que la norma federal es superior a la norma provincial. ¿Estamos de acuerdo en esto? Juan Pablo, de vuelta. Vamos. Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Hola. Ahí estamos, Juan Pablo. Muy bien. Entonces, Tengo Juan doble Pablo. conexión, estoy con el celular y con la compu, por eso me costaba sacar del bueno. mute el celular. A ver, yo Perdón. te digo esto. Escuchá, vos me tenés que decir si es verdadero o falso.
Y después de eso, Johnny Enrique va a decir por qué. Vos vas a dar la respuesta y él va a explicar, ¿sí? La hipótesis dice, la sentencia, la oración dice así, Juan Pablo, escuchá. La Constitución chaqueña, en virtud de la crisis tremenda que atraviesa, modificó su Constitución y admite el trabajo de niños a partir de los 10 años. Entonces yo te pregunto a vos, Juan Pablo, ¿esto es verdadero o falso? Entendiendo como verdadero o falso si está o no de acuerdo a nuestro plexo jurídico. Es falso. Bueno, falso. Johnny Enrique, ¿por qué falso? Porque las constituciones provinciales, en virtud de la organización federal que tiene nuestra república, tienen que ir en concordancia con la Constitución nacional, que tiene una jerarquía superior. A un buen jurista le falta ahí una frase. Rige el artículo 31 de la Constitución Nacional. Los juristas nos basamos en las normas. ¿Está bien? Conforme el artículo 31 de la Constitución Nacional. Perfecto ambos. Muy bien, 10 felicitado, carita feliz. Genial. Gracias. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque es sencillo esto. A ver, el bloque federal está por arriba de los bloques provinciales. Ninguna provincia puede dictar un acto como, a ver, en la República Argentina hay 2.557, más o menos, no me acuerdo bien ahora, municipios. Los municipios tienen que estar arreglados a las constituciones de las provincias que pertenecen. No pueden contrariarlo. Tenemos lo federal, lo provincial, lo municipal. ¿Está claro? ¿Entienden esto? Muy bien. Profesor. Sigamos adelante, Marce. Profesor. Ahí hay una duda. A ver. Este artículo igualmente no es poco claro. ¿Quién habla? Vallejos, Tomás Vallejos. No, yo los conozco por Tomás, por Tommy, pero por Tomás, Vallejos. Tomás Vallejos. Ahí está, espérate que no te veo, Tomás, no sé dónde estás. Bueno, ok, Tomás. Dale. Ah, porque hay un Tomás Poleri también. Hay 2 Tomás, entonces. Bueno, dale, 2 Manuel, 2 Tomás. Dale. Entonces, ¿me decías? Es más una pregunta, porque dice que la Constitución, las leyes y los tratados son la ley suprema de la nación, pero al fin y al cabo no termina de aclarar el orden de prelación que hay entre estos tres. Perfecto, muy bien. Esa es la razón por la cual se armó toda la discusión que tuvo que resolver el intérprete definitivo de la ley, que ¿quién es? La Corte Suprema. El juez, claro, si llega a la Corte, si no, juez de primera instancia, la Cámara, pero es el Poder Judicial. Muy bien, Tomás, muy bien, perfecto. Es así. Esta parte, el artículo 31 nos sirvió y nos sirve para entender la existencia del bloque federal constitucional y de los bloques provinciales constitucionales. 10 puntos. ¿Bien? Pero cuando queremos adentrarnos en el análisis del bloque federal constitucional, nos encontramos con ambigüedad normativa, con ambigüedad de la redacción de la norma, porque como vos bien señalás, no es claro. Vamos a olvidarnos de la reforma del 94 por un segundo. Lo cierto es que cuando leemos esta parte del artículo dice, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados FUNMAP son la ley suprema de la nación. Puede ser que los tres sean iguales, pero claro, a ver, acá tenemos que pensar ya más ampliamente. Dice, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia, a ver, dice que las leyes son consecuencia de la Constitución. Claro. Eso ya me obliga a poner a la Constitución por arriba de la ley. Y después dice, y los tratados firmados con potencias extranjeras, si me remito al 27, y dice que no puede ser nada contrario a la Constitución, está por debajo de la Constitución. A ver, no, el artículo es lo suficientemente claro para interpretar desde una hermenéutica constitucional que la Constitución está por arriba y las leyes y los tratados están por debajo. El punto es qué pasa con las leyes y los tratados. ¿Está bien? Vamos a la próxima filmina. Muy bien, Tomás. Muy bien. Profesor, pero a lo sumo un tratado podría tener la jerarquía constitucional como pasa con el 75 inciso 22.
Eso ya vamos a ver después de la reforma, Sebastián, ok. pero la realidad es que no son constitución. Ok, sí, sí, sí. Ahora vamos a charlarlo. Muy bien, perfecto. Fíjense, a ver. Claro, acá es un poco lo que dije antes. A ver, la Constitución Nacional es la norma que ordena los poderes del Estado, las leyes son consecuencia de la Constitución, leyes y tratados quedan por debajo, pero la cuestión es, a ver, si hay una... Porque, ¿cuándo nos importa a nosotros? A ver, vamos a volver a... vamos a ir con Ana. No, con Nicolás Arriada, que hoy no lo escuché todavía. Nicolás, te hago una pregunta. ¿Cuándo al jurista le interesa advertir qué norma es más importante? Te va a corregir Ana. Ana va a decir si lo que decís está bien o está mal. Cuando Y después hay una, Florencia va a decir por qué está bien o por qué está mal. cuando hay una pugna entre normas, una contradicción. Bien, a ver, Ana, ¿qué opinas? ¿Cómo lo corregís? ¿Carita feliz, carita triste? No, pienso que está bien lo que dijo. Ujú. Y Florencia, ¿por qué pensás? ¿Por qué Ana piensa que está bien? Pregúntale a Ana, me dices ahora. A ver, ¿por qué? ¿Te imaginas? Dale, a ver. Porque si no hay contradicción, está todo bien. Claro, a ver, al jurista, como bien señaló Nicolás, y como corrigió Ana, y como ahora está justificando Florencia, esto se llama trabajo colaborativo, la realidad es que al jurista le interesa cuando hay contradicción normativa, sino que me importa cuál es la superior. ¿Sí? A mí me importa saber cuál tiene mayor rango para aplicarla en un caso específico, sino para qué me interesa esto. Muy bien, pasemos a la siguiente filmina. Lo cierto es que si había un conflicto entre leyes y tratados, se aplicaba el principio de ley posterior, deroga a la ley anterior, sin importar si esa ley anterior era un tratado. ¿Sí? Pero tenemos que recordar que los tratados se aprueban por medio de una ley. Y acá, atención, antes de irnos de esta filmina, cuidado, porque el problema es que cuando incumplimos un tratado, el Estado incurre en responsabilidad internacional. Eso hay que recordarlo también siempre. Entonces, este problema normativo había que solucionarlo. Esto se solucionó en 1994. Después lo vamos a hablar eso. Pero mientras tanto, la jurisprudencia nos fue dando la keyword, la solución. ¿Sí? Avancemos una filmina más. Muy bien. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos casos de jurisprudencia, ¿sí? Que están Industrias Químicas Merck, Martín S.A., Jáuregui, Ekmejian con Sofovich. En fin, a ver, acá tenemos todo un avance jurisprudencial que efectivamente nos muestra la posición que fue tomando el Poder Judicial, que no siempre no tuvo siempre la misma coherencia. ¿Está bien? Entonces esto tenemos que charlarlo también. Fue muy, así como perpendicular, ¿no? Como, quise decir pendular, no perpendicular, perdón, pendular, como muy, ¿no es cierto? En algunos casos así, en otros casos asá, y bueno, esto trae inseguridad jurídica. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Tarea para el hogar. Manuel Abelio. Marce, toma nota, por favor. Manuel va a tener de actividad para la próxima preparar el caso Industrias Químicas Merck. Ahora voy a explicar. Luego, Delfina va a tener el caso Martín S.A. ¿Sí? Después, Luca va a tener el caso Jáuregui. ¿Sí? Y luego, Bautista, el caso Ekmejian con Sofovich. A ver, ¿qué significa esto? Esto es una obligación académica que yo les impongo y por favor, en la próxima clase tiene que cumplirse. ¿Cómo se desarrolla esta obligación académica? Si ustedes quieren, si tienen ganas, si alguien por privado les dice, che, yo te quiero ayudar, pueden armar un grupo para trabajarlo con
al menos 3 personas en total. Si no, ustedes solos, los que yo mencioné. Pero si alguien tiene ganas, che, Bautista, che, ya dije 4, Marce, ¿no? Sí, ya Marcelo, mencionaste 4. 4. Sí, mencionaste 4. Nos falta el caso ESO, Sí. que no está acá, para Tomás Poleri, que lo tengo acá en pantalla. Muy bien. Entonces, si alguno que no, o alguna que no están mencionados, tienen ganas, pueden contactarse con sus colegas que tienen a su cargo el trabajo y hacer un grupito, ¿sí? Muy bien. De no más de 3 personas, ¿eh? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes armen un paper, ¿sí? De 2 carillas, no más, y luego graben un video con la explicación del caso. Porque el video lo vamos a subir al campus una vez que lo aprobemos nosotros como equipo docente. Y también vamos a subir el trabajo que se hace escrito, ¿sí? Porque esto es material de estudio, esto se llama trabajo colaborativo, que vamos formando para que después, en el momento del parcial, todos puedan acudir al video, acudir al paper y leer y escuchar. El video no se trata de leer el paper, porque eso lo puede hacer otro, sino de explicar con otras palabras lo mismo que escribieron. ¿Cómo analizo un fallo? Señalo primero las partes, tribunal interviniente, año del fallo, los hechos y luego la solución jurídica. ¿Sí? Entonces, la idea es que todos van a tener una asignación para la clase siguiente, y es más, se pueden ofrecer también, y siempre va a haber material para todos, ¿sí? Y la idea es que, por ejemplo, no sé, pónganle, el trabajo lo entreguen el domingo a la noche, además, sí, para darme tiempo para leerlo bien, el lunes y el martes, y yo ahí les mando un privado, bueno, bien, o hagan esto, corrijan lo otro, y lo vamos charlando en clase. ¿Se entiende? ¿Entendieron la dinámica? Entonces se entrega el domingo, ¿no? Claro, vamos a poner el domingo a las 11 de la noche, porque total es por mail, ¿sí? ¿Tanto el paper como el video se entregan el domingo? Primero hagamos el paper. ¿Por qué? Porque si el paper no está bien, no vamos a poder hacer el video. Entonces primero hacemos el paper. ¿El paper está bien? Bien. Entonces, dale, ahora hacer el video, ¿sí? Y vamos a subir todo junto. Vamos viendo, a ver, si alguno tiene alguna dificultad, no puede con los tiempos, no se angustien, mandan un mensajito a Marcelo, a mí, a Nico, a Tomás, mira, no puedo por esto, no importa tampoco, no pude, genial. ¿Cuándo vas a poder? En 3, 4 días, dale, y renovamos el plazo, ¿sí? La idea es que le encontremos un poquito también de placer hacer esto y poder estudiar con ganas y no así como urgidos con los tiempos. El caso de Industrias Químicas Merck es un caso complejo, es un caso que va a llevar su tiempo, así que después ustedes acá veo que Lucila está con ganas de ayudar, así que bueno, ténganlo presente. Puede ayudar con Merck, dice, lo vio en público, genial. Digo, a ver, trabajo solidario, compartan, está bueno eso. Muy bien, yo, salvo Marcelo, tu mejor criterio, a ver, ¿dónde estás, Marce, que no te veo? Decime, sí. Yo dejaría la clase acá hoy, porque llegamos a un punto, ¿sí?, de la clase en el que por ahí necesitamos escuchar estos trabajos y analizar estos casos de jurisprudencia para poder avanzar en qué sucedió después del 94. ¿Sí? A ver, chicos, no espero excelencia todavía, más adelante sí, porque estamos todos aprendiendo, así que seguramente va a haber errores, voy a mandar a rehacer los trabajos, o no, si no lo hay, buenísimo. Lo único que les quiero pedir, pero miren, si estuviéramos en el aula física y nos viéramos, me arrodillaría si fuera necesario, no copien, no hagan estafa, por favor, no. Trabajo propio. Valoro 100 veces una carillita
redactada con errores, pero propia, elaboración propia, que yo te puedo ayudar a mejorarla, a un trabajo brutal que nos vamos a dar cuenta que no es tuyo. ¿Se entiende? Nos pasó el cuatrimestre pasado y fue una situación muy fea. Tuvimos que hablar con la persona que incurrió en esto, y bueno, y la verdad que no tengo ganas de tener ese tipo de diálogos, son feos, a mí no me gusta, ¿de acuerdo? Entonces yo les pido encarecidamente honestidad. Incluso valoro mucho más que me digan, mira, ¿sabés qué? Leí el fallo y no entendí nada, y yo te voy a ayudar más, con más ganas te voy a ayudar, pero no me defrauden con esto de copiar de un sitio web, porque ¿saben qué pasa? Que después de tantos años uno ya conoce casi todos los sitios también. Entonces, conocer todo lo que está publicado en esta materia, ¿se entiende? Entonces yo prefiero que sea propio, que lo elaboren ustedes, que se confundan, que se equivoquen, porque estamos en la tercera, cuarta clase, nadie pretende que elaboren un fallo como un juez de la Suprema Corte o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, a ver, estamos todos aprendiendo y vamos a incurrir en errores y los vamos a trabajar y vamos a construir sobre la base del error, pero el trabajo individual o en grupo, pero personal, digo, elaborado por ustedes. Si llego a citar... Sí, o también... Dale, Marce, dale. También si van a citar, citen la fuente que están utilizando. Ahí está, eso iba a decir. También para saber de dónde, o una frase que los ayuda a completar su trabajo, citen de quién es la frase, o sea, no es que no pueden, todo tiene que ser original, pero si mencionan un libro, mencionan una página, mencionan una persona, cítenla, enriquece citar fuentes, otras fuentes. Claro, cuando ustedes citan, por ejemplo, cuando a veces, a mí me pasa en trabajos para otras cuestiones, que de hecho en escritos judiciales que presento, a veces tomo data de internet, entonces cito, copio el enlace y pongo, ¿cómo es la palabra que utilizo? Ya no me sale. Bueno, visitado tal día a tal hora, porque el sitio puede desaparecer. ¿Se entiende? El link puede desaparecer. Entonces pone el día, la hora, consultado. Pongo consultado en tal link, el día tal a tal hora. Ya está. Digamos, uno de esa manera se hace responsable hasta la cita, no se hace responsable, si citas algo es porque lo compartís, pero digo, si hay un error ya es responsabilidad de la fuente. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Entonces, ¿hay alguna duda? A ver, todos los trabajos... El fallo, sí. ¿Eso es contra quién es? Anotarlo. Contra Estado Nacional. Contra Estado Nacional. Yo después, de todos modos, si no encuentran los fallos, nos escriben, porque nosotros los tenemos. Entonces por ahí podemos facilitar un poco la búsqueda. Pero primero busquen, porque aparte el proceso de formación es tratar de buscar los fallos. Tienen que tratar de buscar y aprender a buscarlos. Si estuviéramos en situaciones normales, pueden ir a la biblioteca de la Corte, yo les indico cómo trabajar en la biblioteca de la Corte, en fin, pero ahora no se puede. Yo no chusmeé todavía la biblioteca virtual que nos ofrece el campus. ¿Ustedes la vieron? Sí, y para fallo la verdad que está muy completa, está copada consultarla. Esa es la voz de Nico. Ahí está, sí. A ver, Nico. Sí, es muy completa, sobre todo lo que es jurisprudencia, para hacer trabajos prácticos y esas cosas, está genial. Tiene un buscador muy copado. Buenísimo. En Thomson también hay varios libros. Bien, buenísimo. Bueno, ven cómo va surgiendo cosas, ¿sí? La idea es, entonces, Luca, entendiste perfectamente bien, el trabajo se entrega el domingo a las 11 de la noche. Ahora Marcelo va a poner en el grupo el mail. Yo prefiero, Marce, que sea el del estudio, porque el de la facultad la verdad es que no lo abro. Por ahí llegan y no los veo, pero el del estudio, como tengo ahí todo. No recuerdo cuál está puesto, ya te digo. No, en la descripción del grupo están los dos mails y está el del estudio tuyo. Ah, bueno, porque el que dice de la facultad real es el que me llega al celular, porque es el tema, digamos, que veo permanentemente. El de la facu lo voy leyendo una vez por día y por ahí no lo abro y después no vi que ustedes lo mandaron y tardo en corregir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Porque con esto de que no cortamos ahora, yo puedo seguir hablando in eternum, pero ustedes tienen otras clases y otras cosas que hacer. A ver, ¿alguna duda?
¿No? Cuando manden el mail, pónganos a los dos en el mail, así no tenemos que después andar repartiendo los mails entre nosotros. Dale, perfecto, muy bien, muy bien. Después lo ponemos todo en el grupo. Marce, como para que quede... Y ahora yo en el grupo asigno a cada uno, Eso. va a aparecer un número y qué acaso se le asignó, y el que se quiera sumar le manda mensaje, y el que tiene el grupo asignado me tiene que avisar quiénes son en el grupo, para tenerlo en cuenta y anotarlo. Genial, genial. Bueno, mis estimadas y estimados, como siempre un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el viernes quizá, o seguramente el martes desde ya. ¿Ok? A disposición, cualquier cosa me escriben. Chau, chau. Muchas gracias.